Fijémonos en las cosas que hemos leído en el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús empezó a proclamar: arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está aquí. Esta es la primera palabra que resuena en su ministerio público: arrepentíos. Lo digo porque debemos reparar, porque el mensaje del reino es un mensaje de arrepentimiento, de cambio de vida. Uno lee el Evangelio y dice: tengo que cambiar, tengo que empezar a practicar estas enseñanzas. Hoy día se insiste mucho en la comprensión, y es correcto. El buen cristiano es comprensivo. Se insiste mucho en la aceptación del otro con sus defectos, y es correcto. Debemos aceptar al otro tal como es. Sin embargo, lo que no está bien es que cada uno que predica la conversión, el alejarse del pecado, se le insista enseguida: tienes que ser comprensivo, tienes que aceptar al otro como es. Como si ya no se pudiera predicar la conversión. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. El mismo Jesús llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar el pecado. La comprensión, todo lo que insistamos está muy bien, pero no podemos cerrar el paso al que predica el arrepentimiento alegando la comprensión. Y esto pasa muchas veces. Lo mismo que, como hay un versículo, uno que dice: no quiero sacrificio sino misericordia, en un salmo. Cada vez que alguien propone sacrificio, del tema que sea, un ayuno, siempre hay alguien que sale con el versículo. Pues ese versículo no se creó para cerrar el paso a todos los demás versículos que hablan del arrepentimiento. No se creó para eso. Se creó para dejar claro que más le importa la misericordia que el sacrificio. Sería peor ser de corazón duro y hacer sacrificios que ser misericordioso y no hacer sacrificios. Pero siempre vamos a encontrar algún versículo para justificarnos. Siempre que alguien nos predique la verdad, vamos a encontrar algún versículo para cerrarle el paso. Eso no debemos hacerlo. Arrepentíos. El pecado existe. Hay cosas que están mal. Si quieres ser cristiano, debes cambiar. Y esta es una cosa que muchos no quieren escuchar hoy día. Y califican de buenos a los que solo hablan de comprensión y de duros a los que hablan de arrepentimiento. No es eso el Evangelio íntegro, sino solamente trocitos. Como cogió otros trozos Lutero, otros trozos Calvino, otros trozos Zwinglio y así tantos otros que cayeron en la herejía. Y después de decir este versículo, que es el comienzo del ministerio, nos pone la vocación de los dos primeros apóstoles. Mientras caminaba por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, arrojando la red en el mar, porque ellos eran pescadores. He dicho los primeros apóstoles. Bueno, no es del todo seguro esto, porque parece ser que algunos de los que seguían a San Juan Bautista le siguieron a Jesús. Cuando San Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios, de los que estaban alrededor de él le dirían: pero ¿qué quieres decir? Que este es el Mesías. Este es el Mesías. Claro, se quedarían mirándole, le seguirían un poco
Y le dirían: maestro, ¿podemos seguirle un tiempo? Sí, id con él es el Mesías. Todos los que quisieran seguirle irían, y quizás algunos le siguieron desde el primer momento, desde que dejó el Jordán. Pero los primeros que son llamados fuera de ese ámbito son estos dos, por lo menos es lo que aparece en el Evangelio. No es que cuando se acerca y les dice: seguidme y os haré pescadores de hombres, e inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. No significa que pasó un desconocido, les miró y quedaron como hipnotizados. No. Jesús ya había comenzado su predicación. Jesús ya había comenzado a hacer milagros. Y entonces era conocido en esa zona, poquito, muy poquito todavía. Pero estaban diciendo: el Mesías se ha manifestado aquí. Y se quedaban deslumbrados ante las curaciones, ante sus palabras. Ellos le conocían. Y cuando ven que se acerca, se levantarían y dirían: ahí va, el desconocido que es el Mesías. Y él les miraría y les diría: seguidme y os haré pescadores de hombres. Es decir, incluso en el Evangelio todas las cosas ocurren del modo más natural, razonable posible. Y ante la petición de ese hombre santo de que le sigan, no estaban sus planes, pero dice: vamos a seguirle. Esto merece que reparemos un poco en ello, en la vocación. Fijaos que si le siguieron, como así lo creo, algunos de los discípulos desde el mismo momento del Jordán, ellos son los que deciden seguirle. Mientras que en este caso, es Jesús el que se lo dice. Lo mismo pasa con los sacerdotes. Hay algunos que parece como si la llamada fuera arrolladora, que lo ven con toda claridad. Me acuerdo de dos compañeros del seminario que les pregunté a uno: ¿y tú cuándo descubriste tu vocación? Y uno me dijo: pues yo siempre, desde que tengo uso de razón, he sabido que quería ser sacerdote. Incluso de pequeñito jugaba a decir misa con mis hermanas. Otro me dijo: pues si no recuerdo mal, desde los 6 años. Sí, a los 6 años yo ya quería ser sacerdote. Hay personas que lo ven clarísimo: yo solo quiero ser sacerdote. Otros no. Otros parece como si Dios les dejara más en la oscuridad, les lanzara la duda. Y ellos tienen que ir discerniendo, viendo la voluntad del Señor. Pero sea una voluntad arrolladora, o sea la duda que se va discerniendo poco a poco, la palabra clave para saber si uno tiene vocación o no es la que hemos leído en este Evangelio. Y les dijo a ellos: seguidme, seguidme. En otro evangelista dice: venid y veréis, cuando les siguen otros apóstoles. Venid y veréis. Y en este caso, seguidme. Cuando una persona me dice: padre, tengo dudas desde hace ya algún tiempo, serias, no es que se me haya ocurrido ayer, de si el Señor quiere que sea sacerdote. Yo siempre, después de tantos años hablando con tanta gente, ahora sí que veo clarísimo cómo hay que discernir. Ve al seminario. Ve al seminario. Si vas a ser sacerdote, si Dios te pide eso, no lo vas a descubrir leyendo libros, examinándote a ti mismo, yendo a un retiro espiritual. De pronto viene una luz y ya lo veo claro. No, no. Tú ve al seminario, haz oración. En el seminario hay un horario de oraciones a lo largo del día, unas largas, otras cortas, unas privadas, otras comunitarias. Allí vas a leer la Biblia, vas a leer libros espirituales. Como trabajo vas a estudiar la teología.
Y no te lo estés preguntando continuamente si el Señor quiere que tú seas sacerdote o no. No. Tú simplemente ve al seminario. Y al cabo de un tiempo, en unos más largo, en otros más corto, una de dos. O vas a tener la absoluta seguridad. Yo no deseo otra cosa en el mundo que ser sacerdote. O va a llegar un momento en que dices, no aguanto más. Este es el modo de saber si alguien tiene vocación o no. Una vez un compañero mío, pues en el seminario, pues se vio que podía tener vocación a ser cartujo. Y el director espiritual y algunos compañeros pues fueron a la cartuja a llevarlo. Y mientras lo dejaban allí, le preguntó el director espiritual al maestro de novicios, debe ser muy complicado discernir si alguien tiene vocación para estar aquí toda la vida encerrado en la celda. Los cartujos viven en su propia celda, solamente salen para unos pocos actos comunitarios, trabajan, comen y rezan en la celda, solo salen para el rezo de completas, laudes y la misa conventual. Todo lo demás lo hacen a solas, incluso el trabajo. Debe ser muy difícil discernir si alguien tiene vocación. Y el maestro de novicios dijo, no, es muy sencillo. O la celda se te convierte en tu cielo, o la celda se te convierte en tu infierno. Me pareció magistral. Que uno tiene dudas, no sé si mi vocación es ser monja franciscana concepcionista. Ve al monasterio y una de dos. O eso va a ser tu cielo y vas a estar feliz y no vas a querer estar en ningún otro lugar del mundo, o vas a aguantar un tiempo y vas a decir, no puedo más. Que uno dice, yo siento que quiero ser misionero. Pues, dado que tienes un trabajo, vete en vacaciones de verano un mes a África, a donde tú veas. Y allí verás si eso es lo que te llena para toda la vida, o dices, mira, con un mes tengo suficiente. Como dijo Jesús a los que le querían seguir saliendo del Jordán cuando el bautismo, venid y veréis. O como les dice aquí en este Evangelio, seguidme. Ya está. Hay gente que va con poco entusiasmo al seminario y allí le llena totalmente eso. Hay gente que va con todo el entusiasmo al seminario y en 2 meses dice, esto no es lo mío. No es dándole vueltas como uno ve cuál es su vocación. No es hablando con un gran director espiritual como uno ve que es su vocación. Es yendo, venid y veréis. Venid y veréis. Y en ese sentido es muy sencillo. Porque el que tiene vocación sacerdotal, ya no importa que le ofrecieran el mejor trabajo del mundo, la mujer más bella del mundo, la mejor casa, en el mejor lugar, los mejores hijos. Es que no quiere eso, quiere lo otro. Lo otro lo desea por encima de todo lo demás, aunque sea sacrificado, aunque pase por momentos de tentación. Pero pasará por momentos de tentación, pero su conciencia estará clara. Yo quiero ser sacerdote. Podrá costarle muchísimo mantenerse fiel, pero dirá, yo quiero ser sacerdote. Una vez que uno que tuviera vocación de sacerdote al final dejó el seminario y se casó, Dios rehace la vocación. Dios, una vez que alguien se ha casado, no dice, pues como yo quería lo otro, vas a ser infeliz. No. Dios, incluso al que de forma frontal se haya puesto a algo que sentía con toda claridad, Dios le va a conceder poderse hacer santo en el otro camino. Dios rehace los planes. No es que le diga, bueno, ya ahora, porque no has seguido lo que yo te dije,
puedes salvarte, puedes acumular algo de mérito. No, Dios rehace los planes. Si uno comete los peores errores, pecados, traiciona su vocación una y otra vez, si uno se arrepiente de corazón, puede volver a ser santo. Ningún camino ya uno está abocado a la mediocridad. Lo que puede suceder en algún caso es que si uno tenía vocación a ser monje y la ha traicionado y la veía muy clara, pero le ha dado la espalda, el run run siga. El run run siga, y si yo hubiera sido sacerdote toda la vida, o si yo hubiera sido monje, o si yo hubiera sido misionero. Del mismo modo, el que se metió a sacerdote sin vocación, ese caso solamente ocurriría cuando uno lo hiciera sin rectitud de intención. Cuando uno fuera al seminario, cumpliera, pero por cuestiones humanas, lo cual es muy raro hoy día, porque en cualquier lugar se vive mejor que siendo sacerdote, humanamente hablando. Hasta en un trabajo sencillo y mal pagado hay muchas más comodidades, más sueldo, más libertad que en el sacerdocio. Solamente si con completa mala intención, buscando, yo quiero vivir tranquilo, a mí lo que quiero es la seguridad, no me importa lo espiritual, yo busco mi egoísmo. Eso hoy día es muy difícil. En tiempos antiguos sí que pudo haber gente muy pobre que se metiera al clero porque se cobraba más, pero no pocos, porque siempre el sueldo del sacerdote se vivía peor que fuera se vivía peor en el clero que fuera del mundo. Pero algún caso sí que ha habido. Si esa persona después se arrepiente y ya es sacerdote, lo que debe hacer es rectificar la intención. Si una monja hubiera llegado a profesar solemnemente con votos perpetuos y lo hubiera hecho sin rectitud de intención, por vivir tranquila, porque fuera ya no puedo conseguir novio, porque mejor aquí vivo más, mejor, debería rectificar intención. Y Dios le concedería. Iba a ser más duro, claro, iba a ser más duro, pero Dios le concedería poder santificarse en ese camino. Pues nada más. Gran cosa es la vocación. También hay una vocación al matrimonio, a santificarse en el mundo como persona casada, soltera o consagrada, con votos privados. Todos tienen una llamada de Dios hacia algo y todos pueden llegar a la vida mística, a la más excelsa cumbre de la santidad en cualquier camino, por tarde que sea en el camino de la vida. Dios concederá cada vez más gracias, hará crecer más, y cualquiera puede llegar a ser un San Juan de la Cruz, trabajando de minero, de conserje, como de monje o de obispo. Pero cada uno tiene una llamada a un lugar concreto. Sentirá el impulso, irá allí y dirá esto. Irá allí y dirá esto es lo mío. Eso es la vocación. Que todos nosotros en esta misa participemos según nuestra vocación, glorifiquemos a Dios, cada uno en nuestro puesto en el templo, pero todos aprovechándonos de esta fuente según nuestra vocación, y cualquiera, por lejos que esté en el banco, puede aprovecharse más que el mismo sacerdote u obispo que estuviera junto al Cordero de Dios que está sobre los manteles.